Acá está. Ese alemán, ¿cómo me sigue persiguiendo? Israel Vargas lo era. ¿Y Juanita dónde está? ¿Qué les decimos a Israel? Dios les bendiga, bienvenidos. No predicamos religión, sino predicamos salvación. Salvación. ¿Religiones cuántas hay? Como 2000 religiones. Y pues, hablaba yo de las piñatas, ¿verdad? Esos cantos que cantaba yo antes, bien mentirosos, que decía yo: ándale Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Y luego la mentira más grande: no quiero oro ni quiero plata. ¿Sí lo vieron? Qué mentira tan grande, ¿no? Pero como estábamos con los oídos cerrados, no sabíamos ni lo que hablábamos. No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la lucha. Dios, abra su Biblia por favor en Mateo 1, versículos del 21 al 23. Y el tema de Dios es Dios con nosotros. Que Dios me ayude, porque para mí es muy importante que esto entre en su corazón y realmente se rinda, nos rindamos totalmente a Dios de una vez y para siempre. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Mateo 1, versículos del 21 al 23. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya éramos pueblo de Dios desde antes que el universo fuese formado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No me diga amén si lo piense. ¿Usted cree que ese Dios con nosotros está en medio de esta santa convocación? ¿Usted lo cree? Pues yo lo creo porque lo dice, no porque usted lo sienta, ¿no? Porque Él dice que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. 2 o 3, esos 2 o 3, ¿qué quiere decir? Bien rendidos al Señor, no a medias. No a medias, porque donde nos hemos rendido con el Señor, Él no está. Él no está. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Si somos observadores, yo creo que sí. Estamos viendo cómo multitudes de personas en este tiempo celebran la Navidad. Eso creo que. Y será pecado celebrar la Navidad. Vamos a ver qué dice Dios. El nombre original no es Navidad, sino Nativitas. Nativitas, que significa nacimiento. Nacimiento. En este caso es el nacimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La historia de esta celebración se inició por el siglo IV después de Cristo. A mí me enseñaron en el Instituto Bíblico que para hablar algo tenía que ir hasta la raíz, hasta el inicio, para poder entender, comprender lo que quiero aprender y lo que necesito enseñar. Se inició por el siglo IV después de Cristo, la historia de esta celebración. Los 300 primeros años no celebraba la iglesia la natividad, porque el Señor nunca dejó establecido que se celebrara su nacimiento, sino su muerte. Su muerte. Aquí tomamos la mesa del Señor cada primer martes de mes. ¿Sí? La mesa es lo que Dios quiere que celebremos. ¿Sí? Primera de Corintios 11 lo dice. Y es lo que menos celebra esta congregación y otras muchas congregaciones. Es lo más importante de la celebración, celebrar la muerte del Señor Jesucristo. No es un mandamiento, no es optativo.
Cuando tomamos la Santa Cena, estamos haciendo memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ningún momento la historia, en sus inicios, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que en los 28 capítulos no aparece que se reuniesen para celebrar la Navidad. Entonces la historia de esta celebración se inició por el siglo IV después de Cristo. En esto colaboraron el emperador romano Constantino y el Papa Julio I. El emperador romano Constantino y el Papa Julio I. Julio I. Quienes deseaban cristianizar, escuchen, siempre ha sido así el diablo. Cristianizar, ahora ya cristianizaron el regatón, el rock and roll, todo eso dentro de las congregaciones. Deseaban cristianizar la fiesta pagana más popular que existía en el Imperio Romano. Las Saturnalias. Estas fiestas llevaban 600 años celebrándose desde antes que naciera Cristo. Se celebraban en el solsticio de invierno, tiempo que marca el principio del invierno, diciembre 21, y que es la noche más larga del año. En el día 25 de diciembre en Roma también celebraban el nacimiento del sol y el nacimiento del dios, entre comillas, Apolos. Su nombre significa el que nunca muere. ¿Sí? El que nunca muere siempre vive. Ese era el nombre de la fiesta que hacían. Era una fiesta donde daban regalos, ¿sí? Donde hacían todo menos alabar a Dios, al que querían poner como nacimiento. Se conoce también que Juan Crisóstomo, que es muy conocido en la Iglesia Católica y en otros lugares de aquel tiempo, Juan Crisóstomo, que era el obispo o el pastor en Antioquía, en el año 386 después de Cristo, invitó, aparte de la cristiandad, a celebrar el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad de Cristo. Realmente no se tenía noción, y todavía no se tiene noción, de un día específico para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ningún lugar encontramos un día específico para celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Sí, amados hermanos? Y como iglesia tenemos que aprender todo esto para poder presentar con mansedumbre una positiva defensa de lo que creemos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Creí, por lo cual hablé. Si usted no le habla a la gente del Evangelio, está usted con problemas con Dios. El Señor le dijo a los religiosos, si estos callan, las piedras van a hablar. Ojalá y que no haya hablado en tu vida las piedras por ti en todos estos meses que pasaron. Porque para eso nos dejaron, para predicar las buenas nuevas, no para otra cosa. ¿Sí? Entonces, no se tenía noción de un día específico para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como leímos, Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Esta es nuestra verdad. Para el cristiano nacido de nuevo, el Emmanuel está con nosotros, revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Ahora sí conocemos a Dios. Antes no. Sí. Ahora sí conocemos a Dios y tenemos que seguir hacia adelante, como decía Pablo. ¿Sí?
que él proseguía a la meta de su soberana vocación. Siempre queriendo conocer más de Dios. Moisés en el monte de Sinaí fue donde habló, vieron las tablas. No estaba satisfecho con eso. Fíjense, no estaba satisfecho. Quería más. Tan es así que le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Qué relación tan fuerte podemos tener con Dios a través de Cristo Jesús? Es un pecado si usted y yo no perseveramos día tras día tras día en esa relación con Cristo para que Él nos muestre su gloria. Eso debería de ser lo primero en nuestra vida. Hace tiempo oí una predicación donde decía el que estaba dando la enseñanza con mucha sabiduría, hablaba este hombre y era Dios usando su voz, y usted veía a más de 800 personas de rodillas, entre ellos mi esposa y yo, oyendo lo que este Dios usaba, la voz, porque era la pura voz, la palabra fluía de una mano. ¿Cómo aprendimos ahí con este hombre? Él decía, cuando tú tengas un encuentro verdadero con Cristo, jamás vas a volver a ser la misma persona. Y eso me cuestiono yo. Porque yo no quiero seguir siendo como fui ayer. Aborrezco mi conducta. Sí, quiero más del Señor. Quiero más del Señor. No quiero que me dé un trabajo, que me dé dinero. No, hermano. Yo quiero que me dé su presencia, que es más hermosa que cualquier otra cosa. Bendito es Dios. Amén. Amén. No fue el Dios trino el que encarnó. Fue la segunda persona de la Trinidad la que tomó la naturaleza humana. Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Es una palabra griega que significa ungido. Mesías significa lo mismo, pero es en hebreo. Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. ¿Estará mal celebrar la natividad? Pues está mal si lo celebra usted como lo celebra el mundo, con baile, con alcohol, porque eso era lo que hacían para celebrar el nacimiento del dios Apolos y del dios Sol. Las Saturnalias. Y luego el último del año lo celebraban con unas 12 uvas, que eso es demoníaco porque es adivinación. Un deseo, tómate tu uva por el mes de enero, el mes de febrero. ¿Sí lo ha visto usted alguna vez? Yo lo hacía. Y eso es brujería. Así se enoje, si se enoja usted, pues que se enoje. Pero Dios nos quiere sacar del paganismo que está metido dentro de la iglesia cristiana. ¿Sí? En tu luz veremos luz. Bendito sea Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, ¿qué? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muchos en la antigüedad, y todavía se sigue enseñando, muchos dicen que Cristo, que Jesús no era Dios, que fue algo muy especial, pero que no era Dios, ¿verdad? Otros dicen que cuando vino el Espíritu Santo, cuando lo estaba bautizando Juan el Bautista, que ahí fue cuando entró Dios en su vida, que no era Dios. Y mucha gente que no estudia la palabra le dice amén. Y les dices la verdad y se enojan con uno, porque la verdad está aquí. Aquí está escrito.
Bendito es Dios. El Verbo se hizo carne. Este es un milagro que rebasa nuestro entendimiento. Yo aquí no cabe eso. Lo cuestiono, no lo cuestiono, lo pregunto. ¿Cómo es posible que aquel que hizo el universo, aquel que hizo al hombre, tomó forma de hombre? ¿Cómo es posible? Aquel que hizo al hombre fue crucificado por el hombre. Y nosotros no tenemos esa mansedumbre como la debiéramos de tener, humildad y mansedumbre. Y el eterno Dios nos viene a enseñar cómo debe de ser los que nos decimos hijos e hijas de Dios. ¿Es usted una persona mansa? Yo soy una persona con mansedumbre. Si no es así, debemos de dudar de nuestra relación con Dios. De veras, ¿sí? El Cristo preexistente, porque existió desde la eternidad. Alguien dijo toda la eternidad. Si tienes toda, entonces tuvo inicio. La eternidad nadie la comprende hasta el día que lleguemos con Él. En la eternidad futura, porque se rompió la eternidad cuando el Señor hizo el universo. El universo no existía, se hizo con su palabra, dice Hebreos capítulo 11, ¿lo ha leído alguna vez? Las cosas que no eran, Él las hizo con su palabra, con el Verbo. Tiene poder la palabra de Dios. Desafortunadamente he encontrado mucha gente que dice, yo cancelo. Sí, he escuchado esas cosas como si fueran Dios. ¿Qué vas a cancelar? Yo declaro. ¿Qué vas a declarar? El único que puede cancelar y declarar es Dios. Nadie más. Pero se oye muy bonito. Pero porque no estudiamos la palabra, vivimos en una Babilonia, en una confusión muy grande. Y esa confusión nos estorba para rendirnos al Señor al 100%. Ojalá que hoy nos hable el Señor. Hoy nos hable el Señor y dejemos todas las cosas que dejamos de hacer y empecemos una etapa diferente en nuestra existencia como cristianos. No para enero, sino para hoy. Sino para hoy. Que le puedas decir al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que le puedas decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía, Señor. Que tú me dirijas, que me estorbes en todos aquellos planes que pretendo llevar a cabo y tú no estás dirigiéndome. Bendito Dios. Entonces el Cristo preexistente toma la naturaleza humana y se hace semejante a lo que Él mismo creó. Se hizo hombre. Vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿Sabes cuál es mi temor? Mi temor es que cuando esté yo delante de Él, ojalá llegue a estar delante de Él, no encuentre yo a mi esposa, a mis hijos, ni nuera, a mis nietas, y a ninguno de ustedes allá con Él. Porque yo no me encuentro con Él. Si ese no es el temor que tienes, realmente entonces no vas a llegar allá arriba. Cuidado nuestra salvación con mucho temor y con mucho temor. No es un juego. No es un juego eso. Filipenses 2, versículos 6 al 7, ¿lo tiene? Dice, sino que se despojó, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Usted sabe que el eterno Dios, el haberse hecho hombre, fue humillante para Él. Fue humillante para Dios hacerse hombre. Ahí empezó la humillación del Señor. Y eso es lo que usted tiene que aprender a entender para no jugar a la iglesia. Y yo también. Yo creo que en estos tiempos, 200 años para acá,
La gente no ha visto en todo el planeta lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer entregados totalmente al Señor. Sí, entregados. 12 personas conmovieron todo un imperio porque se entregaron totalmente al Señor. Dieron sus vidas por Él. Bendito sea Dios. Amén. Necesario es decir que en nuestro Señor Jesús hubo dos naturalezas. Es algo que pelean otras personas muy fuerte, ¿no? Hubo la naturaleza divina. Jesús, Cristo hecho hombre, nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y tuvo la naturaleza humana. Es lo que los teólogos llaman la unión hipostática. ¿Sí? El Dios hombre. Y eso lo agarran en la mitología griega, muchas cosas sacan. El Dios hombre. ¿Sí? La unión hipostática, Colosenses 2, versículo 9. ¿Ya lo tiene usted? Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente parte de Dios toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios estaba en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Pero todo lo que Él hizo no fue hecho por Él, sino lo que veía que hacía el Padre, eso hacía el Espíritu Santo a través de Él. Recuerda que una vez dijeron que echaba fuera los demonios por Belcebú. Ahí se condenaron todos los religiosos, fariseos y otros. Ahí fue. Porque Él dijo que si tú ofendes al Padre y al Hijo es perdonado, pero hay de aquel que ofenda al Espíritu Santo. No habrá perdón. Y no hubo perdón. Le dijeron diablo al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Cuando el Verbo se encarnó fue un plan ya predeterminado por Elohim. ¿Qué significa Elohim? Dios en plural. En Génesis 1:1 leemos: en el principio Elohim, o sea, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo hicieron la tierra. Creó los cielos y la tierra como estaba, desordenada y vacía. Entonces ya había un plan determinado en esa encarnación. Mire, y esa encarnación será perpetuidad. Allá en el cielo, el que está sentado a la derecha del Padre, hay un hombre, el Dios hombre, hay un cuerpo humano glorificado. En todo el cielo hay un cuerpo humano, porque va a estar a perpetuidad ese cuerpo. Nosotros esperamos la redención de nuestros cuerpos cuando después de muertos, y tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, donde no existirá para nosotros la ley de la gravedad ni nada que se parezca, en ese mundo nuevo que viene después del milenio y otras tantas cosas que vienen pronto. Bendito sea Dios, amados hermanos. Hebreos 1, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te qué? O sea, quiero que veas esto con mucha claridad. En la eternidad no había hijo. ¿Okay? No había hijo. Era Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Me explico bien? Para que voy entendiendo más todo lo que hizo Dios, por cual la condenación será justa para aquellos que no buscan a Dios ni quieren nada con Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Sí, hermanos. ¿Cómo somos? Él se hizo hombre. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Luego, ¿qué sigue diciendo? Y otra vez, ¿yo qué? ¿Sí lo tiene? Léalo fuerte. ¿Yo qué? Seré a él padre y él qué? Será mi hijo. ¿En qué verbo está ser? ¿Okay? ¿Vamos bien o no? Sí. Yo seré, el hijo no existía, era el verbo. Yo seré a el Padre. Pero dentro de nosotros, en la iglesia cristiana, tenemos todavía muchas cosas de la iglesia romana, porque no nos han enseñado. Por ejemplo, uno de ellos, cuando te casas, te ponen un lazo, el lazo del ahorcado. Eso no viene en la Biblia. Cuando te casas, dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces, no lo rompe nadie. El Espíritu Santo uniéndote. Las arras, que son 13 moneditas que son que para la buena suerte, y al rato las vendes porque no hay para comer. Todo eso hay que enseñárselo a la iglesia para irnos despojando de muchas cosas y tradiciones que traemos. Se lo dijo el Señor Jesucristo a su pueblo de aquel tiempo: ustedes le dan más validez a las tradiciones que a mi palabra. Sí. Todavía traemos muchas cosas, y si no estudias esto, pues las vas a seguir creyendo a tu manera. Por eso dice: el que sea limpio, límpiese más todavía de aquí, de aquí, de aquí. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Vayamos a 1 de Juan 5:7, por favor. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí dice? El verbo. ¿Ya? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hebreos 10:5, ¿qué dice? Necesito que quede esto establecido bíblicamente en su pensamiento. Ya si usted lo quiere creer, pues es un conflicto suyo, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. ¿Ok? El verbo era un espíritu, el verbo era un espíritu, ahora es un espíritu puesto en un cuerpo santificado, glorificado. Y aparte, este versículo se aplica a su iglesia. Me preparaste cuerpo. ¿Quién es el que prepara el cuerpo de Cristo? Es una sola persona, es el Espíritu Santo. Es el que le está preparando su cuerpo a Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es la cabeza de su cuerpo. ¿Sí? Amén. Entonces, es su cuerpo glorificado. Él, a través de la eternidad, Él es el Dios hombre. El Dios hombre. 1 de Timoteo 2:5, no lo busque. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Él es el Dios hombre. Nosotros no somos dioses. ¿Sabe usted que ahora se enseña eso, que somos dioses? Aquí en Saltillo hay varias congregaciones que enseñan eso, que son dioses. ¿Quién dice eso? Porque está en la reunión de los dioses, dice el Salmo. Está en la reunión de los jueces, que eran los representantes de Dios. Pero de ninguna manera somos dioses, como se enseña ahora. Muchas fábulas. Y la gente lo cree, repito, porque no es creyente, es crédula. No investiga lo que están escuchando, a todo le dicen amén. Que va a venir el diablo y te va a comer, amén. No están ni oyendo lo que se dice al frente.
¿En dónde está su pensamiento? ¿Dónde está tu mente ahorita? ¿Está aquí o está esperando ya la salida para ir a tomar los sagrados alimentos? Bendito sea Dios. Hermano, después de todo esto, ¿cuáles son las razones de la encarnación? Hay muchísimas razones en la Biblia para que Dios se hubiera hecho hombre. ¿Me puedes decir alguna? Vayamos a Juan 1:18, por favor. Y feliz Navidad, y feliz Año Nuevo, y no sé qué. Pero nada más es un, ¿cómo se podría decir? Es algo sin sentido. Yo mandaba a hacer mis tarjetas de Navidad, bueno, desde antes, y las mandaba yo. Ahora las mando por WhatsApp. Juan 1, ¿qué dice? Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál fue una de las razones de la encarnación? Dar a conocer al Padre. Esa es una de las razones. Juan 14, por favor, versículo 9. Juan 14, versículo 9, le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Jorge, y no me has conocido. Porque ponga su nombre ahí. Si usted no estudia la Biblia, ponga su nombre ahí para que el Señor trate con usted. Es una aplicación, la Biblia hay que aplicársela. ¿Cuánto tiempo tienes de sentarte en una silla, en una congregación, y todavía no te entregas totalmente al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿O para qué lo buscamos? ¿Sí? La iglesia es un cuerpo espasmódico. ¿Sabe usted qué es un cuerpo espasmódico? Que se mueve sin que la cabeza le diga lo que tiene que hacer. Se levanta. Y así somos nosotros. Nosotros andamos por todos lados. Lo digo con mucho respeto y no se vaya a tergiversar. Andamos de una congregación a otra congregación. ¿Qué andamos buscando? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué andamos buscando? En lugar de andar de gloria en gloria, andamos de una congregación a otra congregación. Bendito sea Dios. ¿Qué dice entonces? Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú? Muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre. Parece es una de las razones por lo cual encarnó el Señor, para mostrarnos a quién, cómo es el Padre. Si tú lees el Evangelio por los 4 evangelistas, ahí te vas a dar cuenta cómo es el Padre. Como igual que Jesús, la misma conducta, misericordioso, ¿qué más? Bondadoso, perdonador. Dejad que los niños se acerquen a mí. Usted así actúa con sus hijos. Los acerca usted a Jesucristo en su casa enseñándoles el Evangelio. Los trae usted a primera hora para que entren a que los maestros que se preparan los acerquen más al Señor. Para que conozcan al Señor. Bendito es Dios. Amén. ¿Para qué otra cosa encarnó? Para cumplir la profecía de Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Tener enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Es una enemistad que debe de perseverar. 2 Corintios 6 dice que no tenemos comunión, la luz con las tinieblas. Y eso no lo hacemos nosotros, sobre todo en estos tiempos
vamos a convivir con nuestra familia en conversa y ya estamos sentados escuchando cosas que no debiéramos escuchar y viendo cómo se están emborrachando, etcétera, y estamos contentos. El Señor, ¿qué cosa dijo? Yo vine a meter espada. El que no deja padre, madre e hijos, y aún hasta el esposo, aún hasta la esposa, no abandonarla o abandonarlo porque ya no me cae muy mal, no. Primero es Dios, primero es Cristo, primero es Cristo, primero es Cristo. Él no acepta el segundo lugar. Si no está Cristo en tu primer lugar, hay que tener temor, amado hermano. Hay que tener temor, porque o no nos ha nacido o no nos han enseñado. Amarás al Señor tu Dios por sobre todo. Ese es un reclamo, no es una demanda mía, hermanos. Es una demanda de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu fuerza, tu mente, con todo tu corazón. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos cumplimos la ley de Dios. Porque cuando amas a tu prójimo, no le robas. No le robas. Cuando amas a tu prójimo, no deseas la mujer de tu prójimo, ni el hombre de tu prójima. ¿Está bien dicho prójima? Aquellos que saben que amas, se cumplen los mandamientos. Le pagas a la gente lo que le debes. ¿Sí? Dice la Biblia en el Salmo, los impíos no pagan. No pagan. No les gusta pagar. Pero están orando al Señor. No, por favor, establezcamos bien las cosas como Dios quiere para que seamos escuchados. ¿Para qué murió Cristo? Para restaurar a la mujer. A la mujer la puso en su lugar. No así groseramente, sino al mismo nivel que el hombre. Porque antes, en los siglos pasados, la mujer siempre estaba atrás, no tenía ni voz ni voto. Ahora ya se pasó, ahora ya se fue hasta el otro extremo, pero ¿no? Gracias por Lupita que fue por el pan. Estableció a tu mujer, eres igual que el hombre, al mismo nivel, desde un principio así fue. Nada más que el hombre es el responsable de todo lo que pasa en su casa. No la mujer, es el hombre el responsable. No vais a pensar que porque naciste del vientre y te sacó a ella de la cabeza, ¿o qué? ¿Cómo de los pies? ¿Sí? Es hombre. No. Nacen muchos machos. Hombre eres cuando vienes a conocer el Evangelio y entiendes qué cosa es ser hombre de verdad. Así ahorita se ríe, es la chuchis. No, todavía no había nadie nace homosexual. Sí, amados hermanos. Otra razón por el nacimiento de Cristo, vayamos a Hebreos, por favor, 2:9. Hebreos 2:9. Sabe que esto me costó mucho trabajo estar decidiendo si estuve orando a Dios para hablar de estas cosas. Y por todos lados escuchaba yo predicaciones sobre la natividad y la Navidad, y realmente pues no es que yo sea mejor que ellos. Hebreos 2:9, ¿ya lo tiene? Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fíjese esta, fue hecho menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte. Dios, Cristo no murió angustiado. Dice la Biblia en Hebreos que por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él sufrió el menosprecio. El gozo, él murió con gozo por su pueblo.
Él murió con gozo por ti, por mí, si es que somos pueblo de Él. Qué hermoso eres. ¿Sí? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Aleluya. Otra razón, la cuarta razón, para reconciliarte con Dios. Para reconciliarte con Dios. ¿Cómo te puedes reconciliar con Dios? Eso de que ibas a ir con un cura y que confesabas lo que tú querías y etcétera, y lo querías porque yo lo hacía. Yo lo hacía. Bendito es Dios. Hasta fui acólito, imagínense. Qué tremendo. Y yo vi muchas cosas ahí detrás bambalinas, como oscuras. 1 Corintios 2, ¿ya lo tiene? Perdón, 2 Corintios 5, versículo 19. Estoy muy lento, ¿verdad? Ya caminan lento. Les dije 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué encarnó? Para reconciliar al hombre con Dios. Y luego de que te reconcilia, te llama y te dice, Eduardo Vargas Jiménez, te entrego esto que debes de hacerlo, reconciliar. Tienes que ser un reconciliador, no un pleitista. ¿Sí? Te tomé, por ejemplo, no sé. A lo mejor Dios te quiere hablar. Para reconciliar ese ministerio que tenemos. ¿Para qué otra cosa murió el Señor? Para ser nuestro ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero vea usted esto que dice, para esto fuisteis llamados, no nada más para seguir sus pisadas, sino lo que dice ahí, versículo 17, ¿ya lo tiene? Honrad ¿a quién? A todos. Amad a los hermanos. ¿A cuántos hermanos amas aquí? Amad a los hermanos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Amad a los hermanos. Bendito Dios. Temed a Dios, honrad al rey, o sea, al presidente. Honrad al presidente, ¿cómo? Si el presidente respeta la Constitución, pues, pero si no la respeta, pues nosotros tenemos que irnos a hacer algo en contra del gobierno. Orar por los gobernantes, como quiera que sea. Dios lo puso. 18 dice, versículo, criados, habla de empleados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay muchos que dicen, es que no aguanto a mi jefa, no aguanto a mi jefa. Y eres cristiano. Ya no lo soporto. Para esto fuiste llamados, dice el Señor. Para esto fuiste llamados. Y sabes una cosa que tiene Dios muy importante. No sé si lo has aprendido, lo has leído, lo has oído. Yo pongo como ejemplo a Jacob con Labán, con su suegro. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Entonces Dios lo puso debajo de Labán para quitarle muchas cosas. Si tú eres una persona muy altiva, muy soberbia, Dios te pone un jefe, pero a tu medida. ¿Sí? A tu medida.
No quieras salir corriendo. Ora por tu jefe. Ora por tu jefe. Había en la revolución un capitán de caballería que ellos tenían soldados rasos, y tenían un soldado raso que era cristiano. Y este capitán se reía, se burlaba porque lo veía orando. No sé, ese Cristo que tú tienes no sirve para nada, no sé qué tantas cosas. Y siempre estaba molestándolo, y el soldado no decía nada. Y una vez llegó con sus botas Federicas, son las que se ponen hasta acá. Federicas, no dije Federico. Así se les llama en el ejército. Y con la acicate, no son espuelas, son acicates. Yo uso esos. Sí. Y llegó, yo creo que llegó tomado, cansado, no sé qué. Y ahí estaba el soldado. Muchacho, venga por acá. Sí, señor, dele. Y le avienta las botas en la cara. Lávame las botas, límpiame las botas. Y el fierro de la acicate le pegó aquí, fuerte, y empezó a sangrar. Y agarró al muchacho, levantó las botas. Era cristiano. Y se fue a limpiarlas. El capitán se le quedaba mirando. Y el soldado no era una cosita así, estaba fuerte. Y se le quedaba mirando y el otro estaba ahí. Bien limpiecitas. Y se le acerca enojado y lo agarra así. ¿Por qué no te defiendes? ¿Que no eres hombre? Señor, yo lo que veo en usted, que necesita mucho de Cristo. Porque a pesar de que tiene usted un grado muy importante en el ejército, es una persona amargada. Y me da tristeza verlo. Y lo estoy pidiendo a mi Dios. Que se dé cuenta. ¿Saben qué hizo el capitán? Cayó de rodillas. Y le dijo, enséñame ese Cristo. Porque lo necesito verdaderamente. ¿Tú crees que salvar almas es nada más orar por ellas? No, hermano, es una guerra por cada alma. Por cada alma que viene al conocimiento de Cristo, hubo personas guerreando, haciendo guerra para que Satanás soltara a esa vida. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O te enojas porque se porta mal? Para esto fuiste llamados, dice el Señor. Para esto fuiste llamados. Llevad mi yugo de humildad y de mansedumbre delante de todos los hombres. Si aquel eterno Dios que se pudo haber bajado de la cruz y el Padre nunca le pudo haber dicho nada, ¿qué le podría decir? Si Él se hubiera bajado, como le decían, bájate de la cruz y creemos que tú, si Él se hubiera bajado, ¿qué hubiera pasado? Tú y yo no estuviéramos aquí, estuviéramos en el infierno y Él hubiera hecho otra creación. ¿Verdad? Somos demasiado insolentes delante de Dios y nos creemos ungidos y buenos predicadores y no sé qué tantas cosas. Para eso vino el Señor, para mostrarnos cómo caminar la senda estrecha. Bendito es Dios. Amén. Para ser nuestro ejemplo vino el Señor. ¿Qué más? ¿Qué otra razón pudiera ser? Hay varias. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de cuerpo humano, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Para qué reencarnó el Señor? ¿Para qué se hizo hombre? Para destruir al diablo. Para destruir al diablo. 1 Juan 3, por favor. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Aquí no hay ningún practicante del pecado, ¿verdad? Porque usted lo practica, usted es del diablo, no usted de Dios.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Noche de paz, ¿verdad? Ese fue un canto que hizo un obispo católico hace muchos años y lo cantamos. Se oye bonito. Nos agradamos a nosotros mismos. No estoy en contra del canto. Noche. Y entre santos peregrinos. No es así, pregunto. Y de ahí venimos todos. Bueno, al menos yo. Sí. Pero vamos a la luz y quedamos, pero en offside, fuera de todo. ¿Para qué otra cosa vino? Lucas 4:18, por favor. Verás eso de que si le das a la piñata no pierdes el camino, ¿no? Dale, no pierdas el camino, porque si lo pierdes el camino. El camino es una persona, ¿no? Ya se le están aprendiendo esos cantos, ¿verdad? No sé para qué se los estoy diciendo. Primero, ¿qué les dije? Lucas 4:18. Lucas 4:18, el médico amado Lucas. Bendito es Dios. Amén. 4:18 dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué encarnó el Señor Jesucristo? Para dar buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas. ¿Sí? Para sanar a los quebrantados de corazón. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, nada más que no nos queremos acercar a Él para que Él nos sane. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A poner en libertad ¿a qué? A los deprimidos. Es lo mismo. Oprimidos. ¿No tienes depresiones luego? Para poner en libertad a los oprimidos, o sea, a los que están deprimidos. Si tú te acercas al Señor, Él te quita toda depresión. Amén. ¿Por qué tenemos que ir a un psicólogo, si están más locos que los demás? ¿Sí? Si hay aquí psicólogos, lo siento mucho, ¿no? Pero la psicología es una religión, aquí lo estudiamos. Sí, dentro del ámbito de los profesionistas, los que más se suicidan son los psicólogos. Estadísticas que tiene la Organización Mundial de la Salud. Bendito es Dios. ¿Para qué? Para sanar a los oprimidos, a los deprimidos. ¿Por qué te deprimes? ¿Tienes un problema muy grave? Sí, es cierto. Tenemos conflictos gravísimos. Tenemos la persecución del diablo y aquí nos mete los dardos de fuego. Quiere minimizar nuestra posición como hijos de Dios. Ya no lo permitas. Ya no lo permitas. Ponlo en su lugar. ¿Cómo? Obedece a Dios. Obedece a Dios en todo lo que dice. Romanos 16 lo dice, léalo en su casa, 19 y 20. ¿Sí? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, allí en el mundo espiritual, que es donde te ve si realmente eres obediente. Aquí podemos aparentar que somos obedientes, pero en el mundo espiritual, iglesia, es donde tomamos el poder para ganar la batalla. Cuando tú caminas en obediencia a lo que Dios dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y quiero que seáis ingenuos para el mal y prontos para el bien,
y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Él lo sabe. En el momento que tú seas obediente a lo que Dios dice, no tienes suerte ni parte contigo. En lo absoluto. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Le vas a ver la espalda. Y no tú corriendo desaforadamente con miedos y temores. Este es el Evangelio, se los voy a repetir, no hay otro, para mí no hay otro. El Evangelio tiene poder para todo aquel que cree. Si buscas en tu casa Lucas 1:37, dice, porque no hay imposibles para Dios. La palabra imposible, si tú eres obediente, no debe de estar en tu diccionario. No debe de estar en tu diccionario. Oye, es que mi hijo reprueba cada rato, pues ponlo a estudiar. Ponlo a estudiar. Estudie, porque no va a pasar el examen del Espíritu Santo por él. O por ósmosis, ¿no? Sabes que agarras el libro y te lo pones aquí y ya piensas que ya se va a absorber. Ponlo a estudiar. Ponlo a estudiar y que le pida a Dios, Señor, dame mente. Dame mente. Así oraba mi hijo en la escuela. Señor, dame mente, dame mente. O sea, dame deseos de estudiar. Dame mente. Y te aseguro que van a probar. Pero si quieren pasar el examen, ¿no? Y luego llegan a la casa, papá, por mérito, y me saco el primer lugar. No me digan, sí, se lo sacó mi compañero, como si lo aventaran así, ¿no? ¿Verdad que así somos? Bendito sea Dios. Nuestros jóvenes están presionados por los exámenes, los que son estudiosos, los otros pues, son los de los ninis, ¿no? Están esperando que les dé el gobierno. ¿Cuánto le están dando? Los 1,600. Pero sí les dan un buen dinero, ¿no? Por si quieren ser ninis. ¿Para qué otra cosa apareció el Señor? Aquí está un punto muy importante. Juan 10:10, ¿qué dice? Yo he venido a darles ¿qué? Vida y vida en abundancia. Tú y yo debemos ser la gente más alegre de la tierra, a pesar de todo, ¿no? Obviamente si pasa algo en tu familia no te vas a estar riendo, desde luego, pero sabemos que si morimos, para Él morimos. El momento en que mueres, ya pasaste ahora sí que a mejor vida. Es a lo que más miedo tenemos. ¿Cuántos quieren morir hoy? Yo sí. Sí, pero que sea el Señor. No por andar de loco por ahí. ¿Qué más? ¿Para qué vino el Señor? Para glorificar al Padre. Juan 14:13. ¿Cuántas razones van? 9. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Cuando un cristiano y una cristiana verdadera ora al Señor y le pide las cosas conforme a su perfecta voluntad, el Señor las da. ¿Y a quién alabamos? ¿Qué decimos cuando pasan las cosas? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Él vino para glorificar al Padre. Termino. Por todo lo anterior considero que tenemos más que suficientes motivos para celebrar el que el Verbo se haya hecho carne. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Sí o no me estoy entendiendo? Tenemos más que suficientes motivos para celebrar, como Dios manda, la natividad, la encarnación, pero no de la manera que la celebran aquellos que toman, bailan, posadas, etcétera, regalos y muchas cosas. Esa es una forma muy pagana de celebrar algo que creo que no lo entiende. Yo no lo entendía antes. ¿Sí? ¿Verdad?
No se hizo la Navidad para que hicieran negocio en los comercios, pero ¿cuánto negocio hay? Yo creo que si usted estuvo atenta y atento a esto, puede, si va usted a celebrar la Navidad, celébrelo como Dios manda. Recuerde, si tomó nota de esto, recuérdelo. Estaba yo viendo una enseñanza y enfocaron, no lo digo por nada, por favor, enfocaron a la congregación y sin excepción, eran más de 600 personas, las enfocaron, sin excepción, todos iban con su Biblia y con un cuaderno, tomando nota de lo que estaban haciendo, como la iglesia de Berea, el libro de los Hechos, ¿sí? Que tomaban nota y llegaban a su casa a comprobar si lo que habían escuchado era la verdad de Dios. La iglesia es una escuela, es un discipulado, y te sirve tomar nota para que en la semana estés estudie y que no te entre por aquí algo y que te salga por acá, porque entonces no tienes interés en lo que Dios dice. Pero como dice la palabra del Señor, cuando caes sobre la piedra, cuando caemos sobre la roca, es para bendición, pero cuando la roca cae sobre ti, es para perdición. Seamos, dice Santiago, seamos hacedores de la palabra, no nada más oidores. ¿Cuántos de nosotros somos hacedores de la palabra? ¿Cuántos nada más oímos la palabra? Porque la tienes que oír y ponerla por obra. Oírla y ponerla por obra. ¿Tú te beneficias con eso o se beneficia Dios? Dios no se beneficia si tú le obedeces o no. Él sigue siendo Dios. Es eternamente Dios. Pero el beneficiado eres tú. Y yo trato de que no vengas a perder el tiempo. Porque es algo que nunca vas a poder recuperar. El tiempo. El tiempo. Ayer ya pasó, mañana quizá no vendrá. Cada día trae su mal, ¿verdad? Y deseo con todo mi corazón que le dije al Señor viendo a dije, Señor, ojalá que esa congregación donde estoy, tú los motives, pongas tu querer y tu hacer, para que tomen nota, por su propio beneficio, que no sea nada más, ¿cómo se dice cuando vas a la preparación? Que no sean oyentes nada más, sino que sean parte de tu familia, que les interesa lo que tú les dices a través de tu palabra. ¿Podemos celebrar la Natividad? Claro que sí, pero ahora lo hacemos con pleno conocimiento de el por qué encarnó el Verbo en Jesús. ¿Por qué? Cosas grandes hizo el Señor y las sigue haciendo. Amén. Póngase de pie, por favor. Alguien me preguntó, oiga, ¿puedo poner arbolito? Pues como quieras, a mí cuando me enseñaron que el árbol de mi casa era yo y mi esposo, porque lo dice el Salmo 1, serán como árboles plantados. El árbol da fruto malo y fruto bueno. Somos tipificados como árboles. Y no necesitamos lucecitas. Si tienes lucecitas, pues ponte una lamparita por acá. ¿Sí? ¿Verdad? ¿No? Pero es que dice, es que qué cosa voy a hacer si me gusta. ¿Verdad? Nosotros seguimos poniendo árbol de Navidad como 2 años después. Y yo le dije a mi esposa, vamos a dejar que mis hijos sean los que decidan. Y lloramos por eso. Y llegó un momento que se iba a poner el árbol y dijeron, no, tíralo a la basura. Las esferas que ponen, ¿sí? Son adoración a Dios hoy. Hay muchas cosas más que adoramos. Dios nos ayuda. Lo bueno después de todo esto, que Dios nos ama. ¿Qué haríamos si no nos amara el Señor? ¿Qué haríamos? Pero quiere que obedezcas, que manifiestes tú su amor para con Él. Si me amas, guarda mis mandamientos.
Te conviene porque Satanás lo van a poner debajo de tus pies y él lo sabe, por eso te impide la obediencia de muchas maneras. Allá tú, allá yo. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Que estoy juntamente con mis hermanos en el nombre de Jesucristo, Señor, que lo que se habla aquí sea lo que tú quieres enseñarnos, Dios. Que no son cosas que me gusten a mí, Señor, sino aquello que edifica, Señor. Padre bendito Dios, tú nos das lo que realmente necesitamos, no nos das necedades, no nos das ninguna otra cosa, sino al contrario, nos guardas de todo mal, Señor. Ayúdanos a llegar al final tomados de tu mano, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. En un momento más vamos a partir de aquí, Señor, perdona tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.